psicogenealogía. Hoy estamos con el señor Claude Bouvier y antes de comenzar la nota en forma personal yo quiero agradecer el haber compartido con él como alumna su curso, porque si hay alguien que está apasionado con la investigación sobre la psicogenealogía y sobre enseñarnos a los seres humanos por qué nos enfermamos, qué podemos hacer, de dónde venimos, nuestros ancestros y tantas cosas maravillosas que uno aprende, pero por sobre todas las cosas el comprender por qué estamos aquí y ahora. Este programa se va a ocupar hoy de que Claude nos cuente un montón de cosas que nosotros la pasamos por alto porque no estamos despiertos. Nos vamos a saludar y vamos a intentar nuevamente entender por qué razón elegimos esta vida. Claude, bienvenido al programa. Bien, bien. Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes. Y ahora sí vamos a hablar, ¿qué es la psicogenealogía? Comencemos por eso. Bien, primero podemos decir, vamos a analizar esa palabra, Sí, okay. Psico y genealogía. Entonces, digamos, es el descubrimiento, el estudio de nuestra genealogía, es decir, nuestros ancestros, con la ayuda de la psicología. Es comprender cómo funciona sobre todo un árbol genealógico. Y principalmente qué recibimos de nuestros ancestros y que frecuentemente nosotros vamos a actuar en nuestra vida pensando que tomamos decisiones y que en realidad frecuentemente son solamente programas o memorias que nos dejaron nuestros ancestros desde generaciones atrás. Es eso entonces la psicogenealogía. Y lo interesante, claro, es de ver y comprender en qué historia estamos implicados y cómo podemos también modificar esa historia. Si hay cosas que no nos convienen, si vivimos bloqueos, y por qué vivimos esos bloqueos, por qué se presentan. Y atención también a frecuentemente, o sea, a una edad precisa o a una fecha precisa. Y es eso, entonces, lo que me di cuenta con mis pacientes es como es lo que me dicen, ahora yo veo más claro, y yo comprendo sobre todo más claro, porque yo veo de dónde viene tal programa. Eso es. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis en este comentario, ¿no? Que es un poco personal, pero también es para que nos demos cuenta y abrir conciencia. En forma personal lo conozco a Claude hace muchos años, que él quería que yo participara en su curso. Y me asustaba un poquito porque era mover mucho mi historia, mi árbol, mis ancestros, mis abuelos, mis bisabuelos, como que no era el momento. Este año el momento surgió con una situación personal muy importante. Falleció un primo, un hijo de primos hermanos, un primo hermano de mi papá, de un accidente. Un muchacho brillante, radiante, hermosísimo. Cuando me entero, me doy cuenta de que no solamente falleció él, sino los 4 hermanos perdieron un hijo en accidentes. Dije, no, acá hay una historia ancestral de qué es lo que está pasando, porque no pueden una familia, 4 hermanos, tener pérdidas de hijos con accidentes. Dije, no, yo tengo que ver de qué se trata. Entonces, volviendo al comentario de la psicogenealogía, Claude, uno puede desde la conciencia darse cuenta y revertir algo que está predestinado por nuestros ancestros. Claro, claro, pero con el ejemplo que acaba de presentar, sí. El asunto principal de hacer esa investigación sobre la psicogenealogía
es de tomar conciencia. Siempre es la misma palabra que viene, tomar conciencia y tomar conciencia. Porque a partir del momento que uno toma conciencia de la historia, de lo que fue, de los acontecimientos, se borra la memoria. Es eso que es mágico. Es un poquito como la famosa computadora. Claro. Hay que hacer la tecla delete y se borra. Se borra. Como su caso personal que acaba de contar, porque en esas familias mueren siempre un hijo y por accidente. Bon, yo le explico de esa forma porque me di cuenta desde hace tantos años que yo practico la psicología que esos hijos pagan con su carne. Pero ¿qué van a pagar? Una injusticia. Algo que fue concretizado por un ancestro y que va a dejar huellas en la descendencia. Y como ya le expliqué anteriormente, un árbol genealógico es como una hoja de contabilidad. Hay débito y hay crédito. Cuando hay débito, hay que pagar. Y eso lo he visto en casos dramáticos donde hubo muchos robos, por ejemplo, en las herencias o en las empresas familiares, algo que no fue honesto. Y es eso que vamos a encontrar en la descendencia, el tema que me gustaría desarrollar hoy precisamente, en lo transgeneracional. Es decir, que viene de esas generaciones anteriores y, atención, y es eso que es algunas veces dramático, porque nunca todavía, puede ser en el futuro le vamos a saber cómo descubrirlo, pero por el momento no sabemos quién está designado para pagar esa deuda. ¿Quién del grupo familiar? Del grupo familiar, no sabemos, todavía no. Lo he visto algunas veces, puede ser el primer hijo de cada familia, o fallece de tal enfermedad, o tiene accidente, pero hay otros casos que todavía no sabemos. Pero hay tantos descubrimientos actuales, tanto a nivel científico. Me recuerdo esa frase que decía Francisca Doctor, la célebre psicoanalista francesa de los niños, que decía, por el momento no sabemos cómo se transmite. Bon, años después, porque eso cuando habló, fue en los años 70, si me recuerdo bien, estaba más joven, y ahora sí, ya sabemos que, por ejemplo, cuando un niño o una persona vive un acontecimiento fuerte, va a dejar una huella en su ADN. Y esa memoria se va a transmitir de generación en generación en el ADN. Entonces, por eso que me digo que es fabuloso, esa nueva rama de la medicina que se llama la epigenética, donde vamos a tomar en cuenta precisamente, no solamente el síntoma, pero la historia familiar. Ahora uno puede, estando despierto, porque ahí pongo el acento, ¿no? Si sabemos y conocemos la historia de nuestros ancestros, investigamos nuestro árbol, poder de alguna manera limpiar eso para que nuestros descendientes no sufran. Si es oui, posible. Pero atención, sí, a lo que acaba de decir. Porque uno mismo puede conocer las anécdotas de la familia, de la historia familiar, las fechas, etc. Pero es difícil por sí mismo de analizar el árbol genealógico. Como le digo frecuentemente, es el árbol que esconde la selva. Y no vemos, por eso que durante la consulta, como con usted también, yo hago la pregunta, ¿había visto eso? No. Bueno, no lo vemos. Aunque está aquí, claramente no le vemos. Aparte, una de las cosas que a mí me impresionó en mi propia consulta es la mentira familiar. Estas historias que se cuentan de generación en generación, y al ver los ciclos, los números, los nacimientos, los momentos, la historia, cuando pasó la historia de mis ancestros, era imposible. Son cuentos que se ha escuchado de boca en boca. Ahora, hay una cosa que, como argentina, ¿no? Me quedó así, que siempre me cuestiono, y es, nosotros venimos de generaciones
de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, anteriormente, sobre todo el fin del siglo XIX. Vinieron nuestros ancestros a hacer la América. Sí. Acá había indios. Hay una historia muy fuerte. Sí, muy fuerte. Muy fuerte, le digo. ¿Sí? Le veo en los árboles argentinos. Por eso que, voy a aprovechar de contarle. Cuando voy a trabajar un árbol de Europa, por ejemplo, que sea, por ejemplo, de Francia, sí. Soy francés, es bien diferente que trabajar un árbol de América Latina, de América Central o de Argentina, porque cada país tiene sus propios inmigrantes, tiene sus propias historias que llevaron con ellos y después que se va a desarrollar también una cultura típica, etc. Entonces hay que tomar en cuenta, cuando eso es el problema mío, cuando yo trabajo en muchos países, casi todos de América Latina, tengo que aprender de la historia del país. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo fui últimamente a Perú. Me hablaron mucho de la famosa guerra del salitre entre Chile y Perú. Entonces, cada país tiene su propia historia y hay que tomar en cuenta de eso. Es maravilloso. Ahora, cuando me falta una pequeña información durante la consulta, yo voy a internet a chequear, ¿qué pasó a esa fecha? Precisamente como con usted, verificamos exactamente. Ahora, qué cosa increíble, ¿no? Cómo estas energías se unen, porque en mi árbol, por ejemplo, llegamos hasta mis bisabuelos. Más atrás no, porque no hay documentación, no hay nada. Pero no solamente eso, sino muchas participantes del curso también les pasó exactamente lo mismo. Es como que hay una cosa energética que funciona, ¿no? Lo que vamos a llamar el inconsciente colectivo. Es eso, oui. Sí. Ahora, hablamos de todo, pero no hablamos de las enfermedades en la genealogía, no hablamos de las adicciones. Llega un momento que uno puede superar al entender de dónde viene esto, pero se puede también ver, por ejemplo, en casos de familias cuando hay alguien muy agresivo, cuando hay, no sé, muertes o... Estoy hablando no de nuestros ancestros, sino de ahora, ¿no? Alguien que una madre o un padre quiera saber por qué su hijo está en la cárcel, por ejemplo. ¿Se puede trabajar con eso? Sí, porque es eso. Hay que tomar en cuenta no solamente la historia de nuestros ancestros, pero también de los colaterales, de nuestros padres y, evidentemente, de nuestros abuelos. Es por eso que, yo tomo en el ejemplo de... mirando hoy un momento la emisión del canal CNN y hablando de un niño que tenía una enfermedad muy rara, y esa enfermedad que se llama la linfohistiocytosis hemofagocítica. Yo escuché los médicos hablando con qué sería el tratamiento que van a hacer para ese niño, pero a mi punto de vista, yo digo, si los padres de ese niño vienen a consultarme, evidente que no es el niño que voy a recibir en consulta, debe tener, de lo que he visto, 3, 4, 5 años, pero son los padres, porque si ese niño manifiesta esa patología, no es por casualidad, es bien un programa específico que viene a expresar el cerebro, es bien, como digamos, una solución perfecta. Lo que me interesa en este caso es la historia de la rama materna y de la rama paterna. Y a partir de esa historia, de los elementos que vamos a sacar, de los conflictos que vamos a sacar, llega a una conclusión, porque precisamente esa enfermedad y no otra. Es eso, como dice otra vez Francisca Dolto, hay un espacio todavía grande entre la medicina clásica y la psicosomática. Cuando los dos se van a juntar y comprender que hay otra forma de comprender la enfermedad, vamos a ir mucho más adelante. Ahora, ¿llegaremos a verlo nosotros en esta humanidad? ¿A comprender esto? Porque hay gente muy dormida que no se da cuenta. Que dormida no, yo digo anestesiada. Anestesiada, es cierto. Que no se dan cuenta y que por ahí recurren a un montón de situaciones porque el médico les dijo acá hay una situación terminal. Entonces recurren a un montón de cosas cuando
es tan fácil darse cuenta o hacer un trabajo interno con las dos ramas y el árbol para entender. ¿Sí? Y entendiendo, uno, no sé, es como destraba, es milagroso. Es milagroso. Es milagroso. Es eso, a partir del momento que, por ejemplo, el niño, he tenido varios casos personales en consulta, se va a sanar de su cáncer. He tenido casos cuando el niño se va a sanar adentro de 10 días de su cáncer. Y cuando la madre va a llamar al ciudadano, porque está en otro país, y le cuenta eso, y el médico, no, no se puede, nunca hemos visto eso, no se puede, es imposible, es un milagro. ¿Me es eso? El cerebro, le repito, es capaz de hacer milagro. Mire, me recuerdo el caso de esa señora que nos contaron, que ya tiene 2 hijos. Y cuando está embarazada del tercero, la mamá se dice, este es para mí. Entonces el niño nace, crece, ¿y qué hace? Va a jugar con sus hermanos, hermanas, y entonces se escapa de la madre. Alors la madre dice, no, pensaba que era para mí, pero no. El próximo, el cuarto, que va a venir, sí, ese niño será para mí. Nace precisamente con una patología, una miastenia a nivel del ventrículo, y viene en consulta y comprende muy bien que a través de esa frase, ese niño será para mí, precisamente, le va a dar un handicap y no se puede mover como debería ser. Entonces la madre comprendió que su deseo vino a programar esa patología en el niño. Entonces, gracias a la consulta, va a comprender, va a hablar con su hijo y su hijo se sanó, disculpe, sin cirugía. Qué bárbaro. Voilà, es eso lo maravilloso. Es eso. Es eso la belleza. La comunicación cerebro-cerebro, ¿no? De cerebro a cerebro. Entre hilos genéticos, digamos, entre sangre y sangre. ¿Qué pasa con los chicos adoptivos? ¿También se puede ayudar? Claro que se puede ayudar, que sí. Porque ellos vienen ya con un programa, si son adoptados, significa que fueron abandonados. Bueno, ya hace parte de la historia de ellos. Y cuando un niño adoptado viene en una familia adoptiva, entonces decimos, y es la realidad, que a nivel inconsciente él va a chupar toda la información familiar de esa familia de adopción. Y es como si él debe ser conforme a esa familia de adopción. Por eso que la familia de adopción vuelve como complementaria de la familia biológica que la abandonó. Y vamos a hacer la relación entonces cuando se puede con las dos familias. Claro, para resolver. Sí. Un punto que me gustaría que charláramos y que nos contaras que tiene mucha, pero mucha importancia, es qué pasa antes de la gestación. ¿Qué pasa en esta programación inconsciente que tiene mamá y papá para tener un hijo? Alors, eso, ¿cómo funciona? Voilà, eso es hiper importante, bien comprender el proceso. Lo que cuenta primero es la intención. La intención de los dos padres de crear ese bebé. Que sea consciente o no consciente, pero siempre hay una intención. Y he tenido casos precisos que cuando la madre se da cuenta que es posible una procreación de un bebé, dependiendo cómo va a recibir esa información. Normalmente la mujer sabe después de 7 días que está en ruta, en camino la creación de ese bebé. Y aquí es súper importante. ¿Cómo reacciona la madre y el padre? Si uno de los dos dice, por ejemplo, yo quiero abortar, por tal razón, no es el momento, no tengo los recursos económicos, etcétera, etcétera, y el otro dice, no, yo quiero guardar el bebé, pero ya, la intención de uno de abortar viene a programar el feto. Porque, por ejemplo, si el marido dice, mire, hay que abortar ese bebé por tal razón, la mujer dice, no, yo quiero guardarlo, pero recibió la información de su cónyuge. Y eso puede programar, por ejemplo, para el futuro muchos problemas, conflictos a la adolescencia, o puede ir hasta el suicidio. Porque no quiere que exista, llevamos al suicidio. ¿Comprende? Alors, por eso que todo lo que fue vivido al nivel, empezando por la intención y también tomando en cuenta cómo funcionaba la pareja al momento de la fecundación.
Es eso. Suponemos que la pareja se está peleando y que se van a reconciliar, como decimos nosotros sobre la almohada. Eh bien, ese niño va a necesitar en su vida pelear, porque es gracias a la pelea y la reconciliación que está vivo. Entonces eso entra en memoria en su cerebro y va a crear precisamente un comportamiento. Por eso que en el módulo que yo doy sobre los niños, vamos a analizar y comprender que un niño lo que manifiesta siempre es algo que fue vivido, por ejemplo, durante el embarazo o durante el parto. Todo eso está engramado. Todo lo que vive la madre al nivel emocional, el bebé que está aquí en la barriga le toma para él. Y eso le va a expresar, o sea por dificultades escolares, o sea por trastorno comportamental, etc. Y en cesárea el hecho de no tener el esfuerzo del parto. Eso es dramático. Es dramático lo que está pasando actualmente. Acabo de leer informaciones y solamente para darle una, el país vecino, Brasil, en las clínicas privadas, 100% de los partos son por cesárea. Sí. Hay un médico que se llama el doctor Michel Audin, que escribió un libro, es un ginecólogo francés, y escribió un libro, el tema es la cesárea, y fue traducido en español. Le aconsejó a todas las mujeres para leer las consecuencias que él escribe en ese libro, que vive no solamente el bebé, pero la madre también. Y él dice, adentro de 2 o 3 generaciones, ya la mujer no sabe parir, porque perdió ese reflejo de dar la vida. Es importante lo que se ve, es dramático. Si me recuerdo bien, actualmente en Argentina, en las clínicas privadas, si me recuerdo bien, llegan a 78% de parto por cesárea. Es dramático eso, es dramático. Claro, la sociedad moderna, etcétera, la tecnología, pero hay algo fundamental. Por ejemplo, un bebé que nace por vías naturales recibe todo lo que va a recibir una siembra de toda esa flora intestinal, de todos esos microbios, etcétera, que son necesarios, entre otros, por ejemplo, el bacilo de Koch, etcétera, que no va a recibir cuando el bebé nace por cesárea. Las defensas. Oui. ¿Cómo va a sembrar su sistema digestivo, la flora intestinal, etcétera? Entonces son elementos necesarios. La cesárea puede ser utilizada en caso de emergencia y punto. ¿Y ya se estudió, ya se sabe o se investigó los nacimientos in vitro? También, hablamos de eso en mi curso. Es súper interesante. Sí, es interesante, pero algunas veces dramático también. Se recuerda cuando hemos trabajado ese caso en el módulo 2, la historia en México. Y le digo a mis alumnos, usted va a tener muchos pacientes dentro de 20 años, cuando esos bebés van a llegar a los 20 y que se van a presentar las complicaciones, sobre todo a nivel psíquico. ¿Se puede modificar eso? ¿Una mamá puede, escuchando esto, ir trabajando en el inconsciente del bebé algo? Sí. Porque eso sería interesante, ¿no? Sí. Una vez me presentaron un caso bastante difícil así, y yo reflexioné, digo, ¿cómo se podría explicar a ese niño? Porque ya no era un bebé, era un niño de 7 años, pero que cómo fue concebido, etcétera, por recursos, digamos, tecnológicos. Sí. Digo, mire, hay que decirle por el momento que él fue adoptado. Ajá. Porque, fue una cuestión de embrión congelado, etcétera. Entonces hay que verle para él adoptado y le va a aceptar. ¿Ya? Y eso el cerebro va a comprender al niño. Ajá. Porque hay casos, le digo, que son bastante dolorosos y que viene a afectar a los niños en su desarrollo psíquico en el futuro. Claro, es complicado, es complejo. Es complejo, no complicado, es complejo. Es complejo. Como decimos, todo es difícil antes de ser fácil. Claro. Voilà. Pero es el camino y claro, personalmente hace 35 años que yo trabajo con la psicología, pero yo veo
los descubrimientos que hicieron dentro de esos 35 años son fenomenal. Fenomenal. Entonces, ¿dónde estaremos dentro de 35 años? Y cuando surgen los trasplantes, porque esto también es súper interesante, ¿no? Un trasplante de corazón, de hígado, de riñón, ¿qué pasa? Porque eso también está en el programa, en el árbol. Evidente, si yo recibo un órgano, por ejemplo, de otra persona, significa que voy a recibir una información genética de esa persona. Fue el caso en Francia. Mire, hace poco que yo le escuché, una señora le van a hacer un trasplante de corazón. Y después que recibió ese corazón de otra persona anónima, ¿okay? Ella dice, mire, yo tengo pesadillas cada noche, pesadillas. Y yo veo que me voy a enfrentar a una pared, estrellar contra una pared. Entonces, ella pasó a la televisión, a la radio, y después de eso, hay un señor que escribe a esa señora y le dice, mire, señora, según lo que cuenta, lo que ha vivido desde que le hicieron el trasplante del corazón, usted tiene el corazón de mi mujer, porque es así que falleció. Voilà, ¿ve? ¡Ay, qué fuerte! Por eso que es fuerte. Claro. Es evidente, tenemos una memoria celular. Es evidente que cuando se hace el trasplante, se va a hacer el trasplante de una información que viene de otro árbol a esa persona. Y, bueno, como sabemos, el cuerpo le sabe, el cerebro le sabe, el primer mecanismo es el rechazo. Claro. Porque no reconozco esas células, no reconozco tampoco esa información. Claro. Es así. Es así. Qué interesante, ¿no? Bueno, hay mucha bibliografía, hay muchas películas, una película famosísima que se enamora él de ella sin saber por qué y tenía el corazón de su mujer que había fallecido en un accidente, ¿no? Que lo hacen muy romántico, pero en realidad yo creo que uno tendría correr un poco el romanticismo y pensar cuando hay un trasplante que va a haber situaciones distintas, ¿no? Distintas, sí. Dentro del grupo familiar de reacciones distintas. Sí. Yo no sé si los médicos saben esto. Algunos sí. Porque actualmente, bueno, yo doy una formación a un grupo de 30 médicos y yo veo el interés de esos médicos precisamente a ver algo nuevo. Claro. Como me dicen, antes teníamos muchas preguntas y empezamos a comprender. Eso es interesante. Entonces se va a abrir una vía de este lado, claro, gracias a la descodificación biológica, gracias a la psicogeología, gracias a la epigenética y todo eso. Ahora, si uno parte de que está todo programado, ¿no? Que está todo escrito, ¿no? Como que nuestro destino está escrito a través de nuestro árbol. ¿Uno puede modificar ese destino? Le va a sorprender. Es que en realidad tenemos solamente 2% de libre albedrío. Es muy poco en nuestra vida. Por eso que algunas veces le he visto, que sea en consulta, que sea en mis cursos con los alumnos, cuando una persona dice, yo tomé la decisión. No, yo no tomé la decisión, es mi cerebro que tomó la decisión. Yo tomo el ejemplo muy frecuente, una persona, soy médico, ¿ok? 3 puntos. Ahora le digo, lo que me interese no es lo que escribí, soy médico, son los 3 puntos. Porque a un momento dado, y puede ser allá, a partir de la barriga de la mamá. Me recuerdo ese paciente que vino que era médico y cuando está en la barriga de su madre, muere la hermanita mayor. Entonces, ¿qué va a tomar de profesión? Pediatra con una especialización en neurología. Voilà. Es como el cerebro tiene que encontrar una solución a lo que fue vivido. Es eso frecuentemente y hasta... En las profesiones, qué interesante. No solamente la profesión, pero también el cónyuge. Vamos a elegir la persona que nos conviene al nivel del mismo programa, o sea, por complementariedad de conflicto o por solución del conflicto. Es terrible eso. Yo creo en el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Si la persona que va a estar al frente mío, a lo cual yo creo que me enamoro, es la persona que tiene el mismo conflicto, o por lo menos lo que tengo que aprender del espejo de mi conflicto. Hay una solución. A ver. Hay una solución.
cada uno tiene que hacer su árbol y confrontar los dos árboles juntos y voy a ver dónde tengo que poner las patas. Pero eso es terrible. Es terrible, ¿no? Es bello. Me paso haciendo psicogenealogía toda mi vida. Ah, voilà, claro, claro. Porque es muy difícil, ¿no? De encontrar... No, es difícil. Es comprender, sobre todo es eso que me entusiasma, de ver cómo funciona el cerebro. Es eso la belleza. Qué lindo. Es eso, es eso. Y el Ahora, cerebro, como frecuentemente, si no tenemos conciencia, nos engaña. Ben oui, porque él toma sus decisiones que pensamos que nosotros la tomamos, pero no, fue el cerebro. Ahora, es muy interesante cómo uno reacciona a este tipo de información, ¿no? Porque si realmente lo entendemos, si realmente estamos atentos a esta información, uno deja de sufrir tanto, porque si está todo escrito como aprendizaje, es solamente tomar la acción para poder superar las distintas situaciones que van presentándose en la vida. Oui, mais precisamente si yo vivo situaciones difíciles en mi vida, sí. ¿De dónde viene este programa? Y es eso le voy a comprender y le voy a ver haciendo mi árbol genealógico. Porque vamos a ver, por ejemplo, el nivel de los abuelos que fue vivido y que viene a programar. ¿Sabe, por ejemplo? Eso es interesante porque le explicó, y gracias al doctor Olivier Soulier, con quien yo sigo mis formaciones, que explica muy bien que cuando la abuela maternal, solamente la abuela maternal, está embarazada de su hija, ya programa la nieta que va a venir a la tercera generación. Alors eso, se explica muy bien a través de los óvulos, etc. Pero es interesante porque siempre me di cuenta que cuando es una mujer que viene a la consulta, hay un impacto de la rama maternal como de 60% en su vida. Y eso no se produce para el hombre ni con la abuela paternal cuando es un varón. Es solamente al nivel de la mujer. Pero con todos los hijos no. Con todos los nietos, digamos, no. Ah, no, con las hijas. Con las hijas. Con las hijas. Ajá. Solamente con las hijas, no con los varones. Es decir, que mi hija, mi nieta, oui. Va a tener una particularidad muy parecida a la mía. Fue preparada, fue preprogramada por la abuela maternal. Es por eso que una mujer que viene en consulta, voy a tomar en cuenta muy profundo la rama de esa abuela maternal. Y precisamente, lo que ha vivido con su marido, esa abuela, etcétera, y todo lo que se puede presentar en la vida de la nieta en el futuro, que se va a manifestar a la adolescencia. Ajá. Correcto. Yo sigo trabajando. Oui. Yo como trabajé el árbol sigo pensando y sigo trabajando. Ahora, no, lo digo porque tengo 7 nietos y la más chiquitita... todos los que me conocen dicen que es mi clon y ahora que viajé con ella es igual. Tiene 7, 8 meses y a mí me impresiona cómo reacciona, cómo mira, cómo se ríe, ¿no? Realmente claro, es comprobar con tu propia sangre qué es lo que pasa. Claude, y vamos a entrar un poquito también que me interesa mucho es en los niños, en las enfermedades y en las conductas. ¿Qué pasa en el colegio? ¿Uno puede estar atento a estos chicos que están surgiendo ahora, que son tan inteligentes, tan hiperkinéticos, que algunos papás los drogan directamente para que se queden tranquilos? ¿Qué está pasando en el árbol de esta familia? La verdad no estudié suficiente ese tema, que le llamamos los niños superdotados. Okay. Pero paralelamente me gustaría aprovechar que usted abre el tema de los niños con autismo. Ajá. Ahora, hace algunos años nosotros, gracias a la psicología, vamos a buscar una información que viene de la cuarta o de la quinta generación y que vino a programar. Pero ahora, gracias precisamente todavía a la ciencia, nos damos cuenta que el autismo tendría otras razones. Y es interesante de saber que en Estados Unidos hay un niño cada 156 nacimientos que será autístico.
Pero lo más fuerte es en Corea del Sur. Ajá. 1 de cada 37 niños nace autístico. Entonces, en los 20 últimos años, el autismo aumentó de 600%. Yo me hice la pregunta, ¿qué pasó de diferencia en ese mundo hace 20 años atrás, digamos 1995? ¿Qué pasó? La Wi-Fi, la aparición de Internet. Todo el mundo ahora está conectado. Significa, y le podemos decir, hay una incidencia de esa tecnología. Disculpe. Y precisamente, como se dice a la era de la comunicación, esos niños no comunican. No se comunican. No comunican. Es raro, ¿no? Hacemos de un lado un progreso fantástico a nivel tecnológico, pero del otro lado es el niño que paga la cuenta. Claro, no habla. No hablan. No hablan. Y tomando conciencia se puede revertir. Alors, en Francia, yo sé que hay médicos que tratan niños autísticos con antibióticos, porque en realidad sería el desarrollo de una bacteria en el cerebro y que hace sufrir a esos niños precisamente. Y ha tenido hasta ahora, si me recuerdo bien, 5.000 sanaciones gracias a los antibióticos. Quiere decir que cuando el chiquito... Lo que pasa es que es difícil detectar el autismo, se dedica, creo que al año me parece, ¿no? A los 8 o 9 meses. Quiere decir que ahí si es una bacteria se pierde muchísimo tiempo. Es eso. Es eso. Ay, que de vuelta bueno, a estar atentos. Hay otras pistas que están investigando con la oxitocina, con la alimentación, pero gracias a esa investigación espero que vamos a llegar a unas conclusiones positivas a nivel de la sanación de esos niños. Claro, qué interesante. Sí. ¡Wow! es fuerte porque yo vengo de una generación donde he conocido muchos papás con chicos autistas que el lineamiento que hicieron para esos niños, que están muchísimo mejor, es la música, sí. Es sí. el contacto amoroso, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero esto ¿Y se podrá resolver en chicos más grandes, en chicos de 15, 20 años? No se sabe. No lo sé. No lo sé porque no he tenido casos de esa edad por el momento. Claro. ¿Qué tema, ¿no? Qué tema interesante. Pensar que uno viene de una generación donde los chicos que tenían problemas de síndrome de Down o problemas motrices o lo que fuera, lo tenían escondidos, ¿no? No salían a la luz. Sí, era lo que llamaban las enfermedades vergonzosas en esa época. Sí. ¿Y qué pasa en el árbol? Esto es muy interesante. ¿Qué pasa en el árbol cuando uno desplaza a alguien? No solamente por estar enfermo, sino porque fue alcohólico o porque hizo alguna cosa que no corresponde. ¿Eso también incide en nuestra vida? Sí, claro, porque o sea una persona que nadie va a hablar en el árbol, o sea, precisamente como he dicho, por vergüenza, o está excluido del clan familiar. Entonces eso va a dejar una huella evidente. Todo lo que no se habla tendrá consecuencia. Es eso que hay que comprender. Y como le tengo en mis notas, la palabra es nuestra herramienta como seres humanos, es decir, es la palabra que nos va a ayudar a sanarnos. Por ejemplo, me recuerdo, he tenido casos donde me contaron en la familia que hay unos parientes con psicosis, pero en realidad me di cuenta que el cerebro de esa persona que es catalogada enferma tiene toda la información. Es como si la persona, su cerebro no es capaz de gestionar toda esa información. He tenido casos de bipolar, por ejemplo. A partir del momento que comprendemos bien la historia de lo que está pasando en esa familia, ya se mejora. Se mejora. El paciente se va a mejorar. Yo he tenido algunos casos. Y trabajar, a ver si es posible, se puede explicar, trato de explicarme. Por ejemplo, un niño que tiene un papá o una mamá que es bipolar, por ejemplo, ¿no? Y no son conscientes los papás, pero el niño es consciente. Bueno, quiero trabajar, el niño o el adolescente, quiero trabajar en mi árbol por esta situación de mis papás. ¿Se puede? Se puede. Ay, qué interesante.
muy interesante para todos los chicos que tienen papás psicóticos, ¿no? Que tienen papás terribles. Como dice otra vez Francisca Dolto, eso es qué pena que no existe la vacuna para vacunar el papá y vacunar la mamá. Claro, porque hay tantos... Claro, hay tantos casos y ahora no sé si es una moda acá en la Argentina, pero chicos que desaparecen porque no aguantan a su mamá, no aguantan a su papá, no aguantan los límites. El caso de un chico, un niño de 3 años que tenía una enfermedad incurable según los médicos y el niño dice a su mamá, mamá, ya estoy cansado de estar enfermo. ¿Podrías cambiar, mamá? No. Genial. Hermoso. Genial. Los niños saben todo. Es verdad. Es verdad. Es verdad, es cuestión de observarlos y tenerlo. Bueno, ¿qué pasa con la formación de psicogenealogía en Argentina? Porque acabamos de terminarla ese año. Este año terminamos, pero el año que viene podrá ser. Vamos a ver cómo se podría organizar con el tiempo, con el calendario, claro que sí. Porque me gusta mucho venir a Argentina. Sí, es un país que yo adoro. Sí, aparte que hay muchos aderezos dentro del curso, ¿no? Y esto es lo simpático y vamos a poder, si podemos hablar un poco de estos condimentos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el cerebro no puede desarmar ese nudo emocional tan fuerte provocado por situaciones en esta vida? No estemos hablando en otras vidas, ¿no? Hablemos un poco de psicomagia. ¿Se puede trabajar? Claro, es la palabra que me vino al cerebro. A ver. Porque es una herramienta que utilizo gracias a Alejandro Jodorowsky, con quien yo estudié. Entonces, eso no es como categórico, significa que no es siempre que va a tener un acto de psicomagia, pero algunas veces eso ayuda muchísimo, porque en realidad no se puede explicar intelectualmente qué es un acto de psicomagia, porque son símbolos. Y el cerebro funciona con símbolos. Significa que el cerebro reconoce muy bien qué viene a significar. Me recuerdo el caso de esa alumna, que es de Argentina precisamente, cuando tenía una enfermedad incurable según los médicos, al nivel de la sangre, y cuando le he dado su acto de psicomagia, fue una sorpresa para ella. No le voy a decir que fue el acto, pero se comunicó conmigo después por internet. Y me diré, bueno, yo empecé, pero me parece muy difícil. Pero si es eso que tengo que hacer, le voy a hacer. Bueno, y últimamente la encontré y totalmente sana. Se arregló todo con ese acto de psicomagia. Maravilloso. No, yo creo que funciona porque es como desconectar la orden del cerebro. Es eso, es eso. Yo creo que y sin nuestra voluntad. Exacto. Porque es el cerebro que actúa solito. Y para personas que sean muy mentales, ¿no? Personas que todo el tiempo la mente. Ahí funciona el acto de psicomagia, que es maravilloso. Yo he tenido un caso difícil en Canadá, así precisamente, y cuando he dado ese acto a la paciente, ella me dijo, pero Claudio, volviste loco, totalmente loco, yo no puedo hacer esto, todos los mecanismos de defensa salieron, evidente. Claro. Yo digo, no, mire, no, tienes que hacerlo, pero no te digo de hacerlo mañana, tú tienes toda tu vida para hacerlo. Y 2 años después que yo regresé a Canadá, esa persona vino en consulta y me dijo, Claudio, ¿te recuerdas el acto que me ha dado? Digo, sí, claro que sí. Y yo le hice, bien, ¿y cómo fue? Y me cuenta todo. Y esa persona fue un cambio total. No la reconocí. Qué maravilla. Salió de su estructura cerebral, racional, y se dio cuenta y me dijo al final, mire Claudio, hasta la herencia familiar no quiero saber nada ahora. Tranquilo. No quiere sufrir. Es que yo creo que uno cuando ingresa a este mundo, ¿no? De la decodificación biológica, de la psicogenealogía y de encontrar respuestas, porque el ser humano necesita respuestas. Es eso que busca, sí, claro. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia y entender y tener las respuestas, ya, si estoy peleado con mi ex marido, es un problema de él. Si estoy peleado con mis hermanos por cuestiones de juicios o lo que sea, no, atención, acabo otra vez de vivir eso, que la persona
terminamos la consulta y recibe una llamada telefónica que viene a darle una información del tema que estábamos trabajando durante la consulta. Alors es eso que es mágico, totalmente mágico, cómo existe esa comunicación de cerebro a cerebro. Y no llama durante la consulta, llama al final de la consulta, como si él sabe ya es el momento de dar la información. No, eso me sorprendió terriblemente. Bueno, lo único que nos queda a nosotros es agradecerte, por supuesto, Claude, y a invitarlos a ustedes a ingresar a este mundo, que es un mundo de aprendizaje que no tiene límites, no tiene fin, pero que nos permite vivir un poco más tranquilos. Sí. Mucho, no Oui. poco, mucho más tranquilos. Oui. Gracias por pasar Gracias por el a usted. programa. Okay. Como siempre, un placer. También, Me encantó. gracias, muchas gracias.